¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva versión de Cartas sobre la Mesa, un programa que ya por 4 años la acompaña semana a semana para entregarle información, análisis, datos y contribuir a ese diálogo necesario. Toda democracia se construye en base al diálogo y se construye en base a la argumentación. Se construye a partir de la buena conversación respecto a los temas que nos importan a nosotros como ciudadanos y donde tenemos que elegir a quienes mejor nos representen, cualquiera sea su idea o visión política, pero que finalmente todos esos candidatos deben estar orientados a poder consolidar el bien común de toda nuestra sociedad. Particularmente en Chile, que tenemos una maratón electoral en este año 2021 junto con una pandemia hasta el 2022 por todo lo que se logra visualizar. Digamos que esta semana ha sido una semana importante en América del Sur. Ecuador fue una segunda vuelta, Guillermo Lasso, del centro derecha, un liberal pragmático, para decir en términos simples, obtiene por una diferencia que fue bastante notable porque se esperaba que fuese mucho menos la presidencia de ese país. Sus desafíos principales van a ser, vamos a luchar contra la pandemia, por supuesto, y lograr el control de ella, pero la recuperación económica pasa a ser un elemento fundamental y superar la polarización dentro de esa nación. Por su parte, este domingo también, elecciones que no se suspendieron, como sucedió en Chile, de 130 parlamentarios en el Congreso peruano, más los representantes que van al Parlamento andino, pero una elección presidencial con 18 candidatos presidenciales en Perú. Y para sorpresa de muchos, Pedro Castillo, que representan una suerte de herencia del Sendero Luminoso, una visión de izquierda bastante dura, dicho sea de paso, logra la primera votación para pasar a la segunda vuelta. Y todo parece indicar que su acompañante va a ser Keiko Fujimori. Una Keiko Fujimori que va a colocar dentro de un electorado muy incrédulo en Perú dos fuerzas totalmente, digamos, que están en la antípoda, que están en los extremos de lo que es la línea ideológica peruana. Una Keiko Fujimori que tiene elementos nacionalistas, pero que también es pro mercado, frente a un Pedro Castillo que quiere sumar todo el apoyo del gremio educacional, donde él ha sido dirigente por varios años, para poder llegar a esa segunda vuelta. Polarización, fragmentación, parece ser las palabras que pueden definir lo de Perú. Y dentro de Chile, más allá de que se hayan postergado las elecciones territoriales, que eran gobernadores, alcaldes y concejales, y las de convencionales constituyentes, tenemos también una situación que no se ve fácil desde el punto de vista de la fragmentación, una polarización, a mi modo de ver, artificial, que está muy marcada por las minorías intensas, y donde efectivamente tenemos mucho que decir y hacer. Pero uno de los temas que estuvo en Chile, digamos, en la agenda política y que lo instaló el presidente en una promulgación que hace en el norte de nuestro país, es el tema migratorio. Y en esta oportunidad, en nuestro panel, tenemos a nuestro periodista que está ahí donde las papas queman, que se yo, digamos, ahí cerca de la copucha, en La Moneda, ahí se ven las rejas, digamos, de esa casa donde tanto se sufre, como más de algún presidente en los años 50 y 40 señalaba. Ahí está la panorámica que nos muestra Mario está ahí, dentro de lo que es la Moneda, donde está todo ya preparado para alguna actividad probablemente que se va a realizar. Y quien nos ha acompañado permanentemente en nuestro programa, y le damos la más cordial bienvenida, es don José María Hurtado, más conocido como Cote Hurtado Fernández, que está desplegado en una región que es chiquitita, que tiene como 16 comunas, ¿no? Digamos, que sé yo, en términos de distrito, ¿verdad? Que va desde la costa hasta la cordillera, que sé yo, pasando por grandes ciudades. ¿Qué tal, Cote Hurtado? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Mario? Hola, ¿cómo Hola, están? ¿cómo Muy estás? muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días de acá de La Moneda también. Muchas gracias. Y bueno, y Cote, digamos, él tiene una particularidad y por eso digamos, era nuestro interés que nos acompañase hoy día, porque más allá de que esté desplegado en lo que es la región de O'Higgins, una parte de ella por lo menos, él tiene, bueno, él es abogado, trabajó en el Ministerio del Interior, ha sido partícipe de todo el debate migratorio que se ha dado en Chile desde hace varios años a la fecha. Recordemos que la ley que se va a promulgar, todavía falta el reglamento, dicho sea de paso, demoró 8 años en el Congreso, para un tema que venía anunciándose ya como elemento central desde el punto de vista de política doméstica, pero también internacional, donde han habido muchos temas respecto a si Chile se va a sumar o no a los tratados internacionales. Está Escazú en ese caso,
si efectivamente, de qué manera se cuida la frontera respecto a los flujos migratorios importantes que hemos tenido. Coti, ¿cuál es tu primera aproximación a lo que es esta nueva ley migratoria de Chile? ¿Cumple las expectativas? ¿Ordena en algo, como dijo el presidente? ¿Nos va a cooperar a poder ordenar la casa, como se señaló en su oportunidad en su discurso? Bueno, sin duda que es un avance tanto para los migrantes como para los chilenos. Para los migrantes porque agrega o genera una serie de protecciones o derechos explícitamente en la ley, que hoy día solamente se recogía de forma jurisprudencial por los tribunales o por aplicación, o más bien, por los tribunales por aplicación de los tratados internacionales vigentes. Y también para el Estado, ya que refuerza el concepto de que es el Estado el que define quién ingresa al país, permanece y quién es expulsado, obviamente de forma no discriminatoria y mediante reglas generales. Eso en grandes rasgos, y además se crea toda una institucionalidad acorde con los tiempos y con el porcentaje de migrantes que tenemos en Chile, que hoy día alcanza el 8%, creando la obligación de una política nacional de migraciones, un consejo de ministros y un servicio nacional de migraciones. Sí, eso es interesante. Mario, ¿cómo se ve de la moneda, digamos, de todo este anuncio hecho por el presidente? ¿Y qué dudas quedan todavía respecto a ello? Mira, por lo menos tanto del gobierno como del oficialismo, sacar adelante la ley de migraciones fue un trabajo dificilísimo. O sea, tuvieron mucha discusión, mucha pelea literalmente de los pasillos del Congreso, pero se mantuvieron bastante firmes en cuanto a no ceder en varios puntos, especialmente en algunos relacionados con algunos alegatos de grupos de derechos humanos por el tema del ingreso de los menores, del tema de reunión familiar. Para el gobierno, claramente, estas eran las tareas que tenía que sacar sí o sí antes del término de su mandato. Era una obligación dejar esto de una u otra forma, de acuerdo a la visión de la línea del gobierno ordenado, que tenía que quedar andando, que tenía que quedar ya aplicándose. El tema de lo que sucedió en el transcurso de este año en la región de Tarapacá con los ingresos masivos de migrantes venezolanos fue bastante duro, un golpe de realidad, podríamos decirlo, bastante complejo para el gobierno, que demoró un poco en reaccionar, pero después tomó rápidamente las riendas, desplegó Fuerzas Armadas, mandó a las autoridades a terreno, puso a las autoridades locales también en línea para que empezaran a aplicar la ley. A lo que sí en estos momentos existe alguna duda es respecto a los fallos judiciales que han ido de una u otra forma, para visión del gobierno, entrampando las medidas que se han ido tomando, como por ejemplo algunos fallos de la Corte Suprema en el sentido de que las expulsiones que ha decretado el gobierno en alguna medida son ilegales y pide obviamente que se retraigan, a pesar de que estas personas ya no están en el país. Pero para el gobierno para la lógica del gobierno por lo menos es una victoria poder sacar adelante el proyecto básicamente como ellos lo tenían previsto, lo tenían estructurado, con algunas concesiones que tuvieron que hacer en el transcurso de las negociaciones, pero básicamente lo que ellos querían. Ya, digamos, en esa perspectiva, yo creo que es juntar, a ver, esta nueva ley, digamos, y si te entiendo bien, Cote, y discúlpame para decirlo con pera y manzana, finalmente ya dejaría de lado el tema que un inmigrante que entra en forma irregular con un paso no habilitado se va a autodenunciar o coloca un recurso de amparo o un recurso judicial, ¿no?, para que efectivamente se le reconozca sus derechos dentro del país. Esta nueva ley significa que el decreto que sacó Bachelet en su minuto, donde todo inmigrante, independiente de la condición de ingreso, accede a todos los beneficios del Estado, ¿se terminaría? ¿Tendría que pasar por otro filtro? ¿Cuál es la condición en la cual esto quedaría? Mira, bueno, tú tocas varios temas que son distintos. Respecto al primer tema, hoy día, bajo la ley actual, cuando un inmigrante entra ilegalmente al país, comete un delito. Y ahí está el problema que radican las expulsiones. Porque bajo nuestra legislación vigente comete delito, pero los hechos no se persigue penalmente y se pasa directamente, o sea, se presenta la querella, se retira la querella y se procede a la expulsión administrativa. Entonces, la Corte señala que esta expulsión administrativa no es idónea por cuanto el extranjero no ha sido condenado por el delito. Entonces, ese problema se acaba con la nueva ley porque elimina el delito en los hechos y permite la expulsión administrativa directa, lo cual es un avance. Si a nosotros no nos interesa sancionar a la persona
por el ingreso clandestino penalmente. De hecho, la ley establece explícitamente que no se criminaliza la migración, sino que se permite la expulsión directa del extranjero. Eso como primera cosa, lo cual evidentemente es un avance porque todas las expulsiones que ahora se realicen de forma administrativa van a estar perfectamente apegadas a derecho y la Corte no va a tener ese argumento para impedir la expulsión. Después está el tema de lo que tú te refieres, que es a un decreto que firmó la presidenta Bachelet, que en realidad es para el acceso a la salud, que en 2017, si mal no recuerdo, ella firmó un decreto que permite que a un extranjero migrante irregular pueda declarar de su vulnerabilidad y en base a esa mera declaración acceder a FONASA tipo A, es decir, como indigente, y acceder a todos los beneficios de salud. Ahora bien, nosotros tenemos un problema práctico que está asociado a los tratados internacionales vigentes, que se llama la progresividad de los derechos sociales. Cuando el Estado compromete un derecho, solamente puede eliminar dicho derecho si es que aduce razones fundadas y presupuestarias. Por tanto, Chile no puede retroceder lo avanzado por la presidenta Bachelet vía decreto. Por tanto, siguiendo esta misma obligación internacional, la ley recoge este principio y establece efectivamente que los extranjeros tienen acceso a salud en igualdad de condiciones que los nacionales. Perfecto. Mario, ¿alguna consulta? Sí, mira, la nueva ley de inmigración obviamente marca un precedente bastante importante, crea un marco ya bastante firme para poder hacer frente a las distintas olas migratorias que ha ido viviendo el país, que de alguna u otra forma no han sido obviamente lo organizada que uno quisiera, lo que sucedió en los años 90, principios 2000 con la ola migratoria peruana, lo que sucedió después con las olas migratorias de los haitianos y otros ciudadanos del continente, y la última que llegó con los venezolanos. Ahora, lo que habría que ver es que teniendo este marco de esta nueva ley de inmigración, ¿qué es lo que faltaría por adecuar ahora en forma interna para poder entregar un marco completo en lo que se refiere a Chile para los derechos migrantes? O sea, justamente tocamos una parte, que es el tema de salud, pero otros accesos internos respecto a temas legales, respecto al tema laboral. ¿Qué faltaría por agregar para poder hacer un corpus legal completo para el tema migratorio acá en Chile? A similitud quizás, no exactamente igual, porque las concepciones son distintas, de otros países que tienen políticas amplias como Australia, Canadá, u otros países quizás un poco menos avanzados que son más a nivel de Chile. Guillermo, si me permite, lo que yo quisiera primero señalar es un tema respecto de la migración que ocurre hacia Chile. Yo distinguiría la ola migratoria que hace referencia Mario, sobre, por ejemplo, la migración peruana, de la migración haitiana y de la migración venezolana, porque son fenómenos distintos. La migración peruana fue una migración, si tú quieres, orgánica, producto justamente de que habían fuentes de trabajo en Chile, etcétera, una migración que uno podría calificar, comillas, de normal. La migración haitiana, por su parte, fue una red de tráfico de migrantes. Se creó una línea aérea, se creó una ruta aérea, etcétera, y se aprovechó de estos inmigrantes y se calculan más de 80 millones de dólares por los que usufructuaron de esto. Por tanto, más que una migración, comillas, orgánica, esto fue una red de tráfico de migrantes que lamentablemente el gobierno de la presidenta Bachelet no se le puso freno, y sí lo hizo el presidente Piñera en abril del 2018. Y una tercera cuestión totalmente distinta es lo que ocurre con Venezuela, en que tenemos 6 millones de venezolanos fuera de sus fronteras producto de la situación geopolítica que ocurre en Venezuela, que algunos califican de narcodictadura. Piensa usted que esos 6 millones de migrantes son más que los 5 millones de migrantes fuera de sus fronteras que tiene la guerra civil siria. Ese es el nivel de gravedad de la situación migrante. Entonces, señalar que esto es un problema de la institucionalidad chilena, la migración venezolana, a mí desde mi punto de vista es un error, sino que está más bien vinculado a una situación geopolítica que solamente puede ser resuelta con la caída del régimen o una democratización del régimen o una respuesta concertada de toda América Latina respecto de ello. No, dime, por favor. No, es que yo creo que eso es súper importante que la gente que nos está viendo lo tenga claro, que son fenómenos distintos. Entonces la institucionalidad no se puede hacer cargo
migratoria, no se puede hacer cargo de lo que ocurre en Venezuela. Y por eso mismo, lo que decía Mario respecto de que las señales políticas que dio la autoridad, tanto en junio, julio de 2019, con la crisis en Chacayuta, como este año en Colchane, es fundamental, porque los instrumentos legales están ahí, pero son las autoridades políticas las que tienen que aplicarlo. Y cuando tú das una señal clara de que no vas a permitir el ingreso clandestino, drásticamente caen los números de ingresos clandestinos, como ocurrió efectivamente en esas dos ocasiones. Claro, ahora, recordar un poquito ahora lo que consultaba. Ahora, ya tenemos ese marco, o sea, independiente de las razones del flujo inmigrante que está llegando al país, ¿qué es lo que faltaría ahora para complementar la ley actual? Yendo quizás al orden interno. Sí, no, para claro, estos migrantes están en nuestro país. Sí, no, ahora la ley lo que te establece es que el presidente de la República tiene que dictar una política nacional migratoria. Esa es la primera tarea que va a tener el presidente. La segunda tarea va a ser que el Consejo de Ministros va a tener que asesorarlo en esta materia para que la dictación de esa política, y además proponerle al presidente también una cuestión que es fundamental, que son las categorías de visados, porque este sistema establece un sistema flexible de visas. La ley efectivamente señala 13 categorías mínimas que deben existir en el sistema, pero la administración puede establecer adicionales conforme a la realidad política, social, económica, geográfica, humana, etcétera, en Chile. Entonces, ahí es fundamental, conforme a los antecedentes que regula esta política nacional, el tipo de visados que puede generar esta política. Y esto puede ser, por ejemplo, para fomentar, por decir cualquier cosa, el número de médicos, por ejemplo, o personal sanitario en regiones alejadas, o trabajadores agrícolas, etcétera. Entonces, ahí lo tendrá que ver conforme a la realidad que se vaya encontrando el presidente en el momento de generar su política. Y finalmente, esto se cierra este ciclo con la dictación del reglamento de extranjería, que tiene un plazo de 1 año para ser dictado, que en el fondo tiene que aterrizar la ley a aspectos prácticos y administrativos para hacerla aplicable. Y para eso tiene, como dije, 1 año plazo, y por tanto solamente una vez que se dicta el reglamento, la política migratoria también y estos visados flexibles, va a entrar en vigencia efectivamente la ley. Con una excepción muy relevante, que es el artículo 8º transitorio de la ley, que es referido a lo que se ha llamado, comillas, regularización, que es a partir de la de la publicación de la ley en el Diario Oficial, que entiendo que sería el día de mañana miércoles, se abre un plazo de 180 días para que los extranjeros en calidad migratoria irregular puedan realizar 2 cosas, dependiendo si su ingreso es por vía legal o por paso clandestino. Si su ingreso fue por vía legal, es decir, por paso habilitado, esa persona va a poder regularizar su situación. Es decir, los que tienen turismo vencido, residencia vencida, van a poder solicitar y obtener una visa de residencia temporaria en Chile, bastando para ellos solo no tener antecedentes penales, a partir de mañana y por los siguientes 180 días. Fundamental. Pero respecto de los que ingresaron clandestinamente a Chile, es decir, por paso no habilitado, cometiendo un delito bajo la ley actual, ellos se les otorga un beneficio que no es la regularización, sino que es no ser sancionados ni establecer en su contra prohibiciones de ingreso, permitiéndoles salir de Chile para que en ese mismo plazo de 180 días, desde fuera de Chile, soliciten en los consulados chilenos en el exterior, que puede ser Tacna o Mendoza, aunque tú seas haitiano, colombiano, da lo mismo, y desde ahí solicitar un visado para Chile. Y si es que cumples con los requisitos, se te otorgará. Esa es una cuestión que entra en vigencia a partir de mañana. Pero eso, digamos, yo creo que eso es muy interesante. ¿Qué pasa con la percepción? ¿Cómo lo has vivido tú, Cote, ahí en toda esa región de O'Higgins? El tema de los migrantes, ¿es un problema? ¿Tenemos xenofobia? ¿Se percibe de que efectivamente esto va a cooperar un poco a contener toda esta araña? Recordemos que acá en Chile hay alrededor de 1,5 millones de inmigrantes. ¿Cómo se ve eso? Yo creo que, bueno, 1,5 millones de inmigrantes es la cifra que el gobierno informó en diciembre del 2019. Obviamente la pandemia se abrió en marzo, por tanto, mucho la situación no debe haber cambiado. Pero yo creo que el número es más de 1,5 millones. Yo creo que debemos estar cerca de los 2 millones, en mi percepción personal. Ninguna cifra he visto, digamos, pero esa es mi percepción personal. Y el gran problema es el shock migratorio, que entren muchos migrantes en muy poco tiempo.
La migración en sí misma no es mala, el problema es el shock. Yo lo hemos conversado en otras ocasiones. Canadá aumentó del 15 al 21% de su población migrante en 30 años. Chile en apenas 4 o 5 años, 6%. Y eso implica competencia por los servicios básicos, por educación, salud, vivienda, etc. Y eso genera resentimiento en los nacionales, porque dicen, oye, ¿por qué si yo ya tenemos problemas para acceder a salud, ya tengo problemas para acceder a vivienda? Tengo que compartir estos beneficios o de hecho quedarme fuera de estos beneficios en favor de extranjeros. Porque además los extranjeros, como en su gran mayoría vienen a buscar trabajo, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, se le hace la ficha de protección social o la registro de hogares, registro central de hogares hoy día, y tienen una vulnerabilidad, entonces tienen un puntaje que les permite acceder a los beneficios del Estado. Y eso genera, naturalmente, rabia, impotencia y en algunos casos, lamentablemente, xenofobia. Entonces, esta ley te va a permitir ordenar esto en el sentido de que la migración futura, porque la que está, no vas a hacer nada con eso, digamos, la migración futura tú puedes ordenarla y en fondo que ingrese solamente la cantidad de personas que tú puedes absorber buenamente y evitar justamente esta competencia por los servicios básicos, porque además te genera en el corto plazo, porque todo en el largo plazo, todo te dice, mediano y largo plazo te dicen que la migración siempre es económicamente y culturalmente beneficiosa para los países que lo reciben, en la mayoría de los casos. Pero el problema se produce en el corto plazo, cuando tienes competencia por los puestos de trabajo, hay empuja los salarios a la baja, la competencia por los servicios básicos. Por tanto, y a lo que tú me preguntabas en específico respecto de mi zona, sí, los migrantes por un lado, han permitido que mano de obra escasa, desde el punto de vista de los empleadores, en los campos particularmente, pueda existir en fondo gente que está dispuesta a trabajar, pero por otro lado también ha habido problemas de una correcta inserción, particularmente con los ciudadanos haitianos, que ellos tienen un gran problema asociado a que tienen un alto nivel de analfabetismo y además que analfabetismo en creolé, ni siquiera en francés, entonces tienen que no solamente aprender castellano, sino que aprender un alfabeto. Y aprender el castellano. Entonces, el problema de la inserción de ellos en la sociedad es muy complejo y genera, lamentablemente, muchos problemas. Y ahora, además, con la crisis económica, falta de trabajo, genera, lamentablemente, situaciones de delincuencia. No estoy diciendo que cometan más actos delincuenciales los extranjeros, sino que estoy diciendo que son más notorios. Y eso genera, lamentablemente, mayores grados de xenofobia en contra de ellos. Todo esto, por lo mismo, en mi opinión personal, es producto de la migración desordenada y irresponsable que se ha tenido anteriormente en Chile. ¿Mario? Y ahora, saltando un poco también al escenario regional, ya mencionaba justamente, Cote, las razones de estos flujos migratorios a lo largo de estos últimos 30 años hacia el país, teniendo ya este marco legal de esta nueva ley de inmigración, ¿cómo solucionamos los temas con los países vecinos en cuanto a regularizar los flujos o la presión migratoria hacia las fronteras nacionales? Lo que sucede principalmente en el caso con Bolivia, pero también con Perú, y algo quizás en flujo menor también por un tema geográfico, por lo que se refiere con Argentina. ¿Cómo ves tú esa variable? ¿Qué pasos tendría que seguir Chile para poder crear quizás una acción conjunta que permita regularizar también hacia los otros países, que les permita a ellos beneficios? Vimos, por ejemplo, el caso de lo que sucedió durante el verano, que Perú movilizó en el momento más álgido de la presión inmigratoria de venezolanos hacia su país, movilizó las Fuerzas Armadas al pleno con equipamiento pesado para tratar de cubrir la frontera con Ecuador. En el caso de Bolivia se habló mucho de que las autoridades bolivianas simplemente dejaban pasar y no hacían el control de las personas justamente para que pasaran de Perú a Bolivia y de Bolivia se fueran a Chile y a ellos no les causara problemas. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué necesita hacer el Estado para poder tener una política más coordinada a nivel regional? Bueno, es un problema muy, muy difícil porque justamente aquí cada país ha estado resolviendo el problema en su propio beneficio. Y Chile es el que está al final del camino. Entonces, por ejemplo, nosotros supimos en su momento de que Perú o Ecuador le ofrecían a los migrantes venezolanos, oiga, ¿sabe qué? Súbase al bus y nosotros lo dejamos en la frontera con Chile. Y usted vea cómo pasa Chile. Lo mismo los bolivianos. O sea, también no puede entrar por Chacayuta, se iba y hacer la ruta por Bolivia y las autoridades bolivianas hacían la vista gorda completamente. ¿Por qué? Porque así se sacan un cacho de encima, por decirlo de una manera
cruda, digamos, pero es la verdad de las cosas. Entonces, la única forma, yo veo en mi perspectiva dos soluciones. Una es una presión feroz sobre el régimen venezolano para que haya una salida democrática a la situación que ocurre, para que se empiece a salir de esa crisis institucional, esa debería ser la solución de largo plazo, porque muchos de los migrantes venezolanos estarían dispuestos a volver a su país si es que ven que su país retorna a la democracia y retorna a las perspectivas de poder desarrollarse allá. Pero dado que eso es una situación bastante incierta, la única forma que te va quedando entonces es concertarte con los demás países de América del Sur y algunos países de Estados Unidos, probablemente de Europa, para crear un sistema de cuotas en que cada país, conforme a su PIB, su población, pueda recibir esta migración venezolana. El problema de eso, sin duda, es que el régimen venezolano se puede aprovechar de eso, porque siempre para un régimen, en mi opinión, dictatorial, lo mejor que puede hacer es expulsar, o sea, es que los extranjeros, que los nacionales que se oponen al régimen se vayan. Es lo que ha hecho Cuba permanentemente a lo largo de su historia, los 50, 60 años en que llevan el poder. Cada tanto tiempo abre las fronteras y se va una gran cantidad de gente del país que en su gran mayoría son opositores o simplemente quieren un mejor futuro y son potenciales opositores. Entonces, es una situación muy delicada. La única forma que yo veo es a través del Grupo de Lima generar una acción concertada para resolver este problema. Nada más. Cote, a ver, te quiero mezclar dos cosas. Se va a crear una agencia finalmente nacional con presencia regional, lo cual significa una mayor burocracia en términos de hacer más eficiente la aplicación de la ley, ¿verdad? ¿Ya? Ahora bien, esta agencia, pero va a estar en el Ministerio del Interior. Pero hay una propuesta de dividir el Ministerio del Interior, en términos de lo que es seguridad, y el Ministerio del Interior en términos así en una suerte de primer ministro, una suerte de eso, que ha encargado las cosas políticas, que hay toda una discusión que probablemente se da en la Convención Constitucional al respecto de si acaso absorbe o no al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, etcétera. ¿Dónde quedaría el tema migratorio? ¿Debería quedar en la parte de seguridad del Ministerio? O debería estar en una parte distinta para poder cooperar justamente en una visión de más largo plazo a este respecto? Bueno, esto que es el Servicio Nacional de Migraciones, como tú dices, hoy día depende del Ministerio del Interior, pero históricamente en Chile ha sido dependiente del Ministerio del Interior. Históricamente, cuando digo históricamente, estoy hablando desde 1800, desde el inicio de la República. Y eso también se repite en muchos países. Obviamente hay excepciones. Algunos países está radicado en el Ministerio del Trabajo, en otros está radicado en el Ministerio de Justicia, pero la gran mayoría de los países está radicado en el Ministerio del Interior, siempre. Pero claro, tenemos que ver lo que sale en la Convención Constitucional, qué definiciones salen si vamos a ir a su sistema semipresidencial. Pero por lo que yo veo, por lo menos en mi percepción, es que en el corto plazo no vamos a tener un Ministerio de Seguridad Pública en Chile. De hecho, salió hace un par de días, se me equivoco ayer, cuál es el listado de proyectos de ley que estarían promoviendo las Express con la oposición, y el único proyecto vinculado a reforma de seguridad era el proyecto de ley Stop, nada más. Entonces, no veo que se vaya a avanzar en un Ministerio de Seguridad Pública exclusivamente, y creo que y en mi opinión personal técnica, digamos, creo que sería un error además avanzar en ese sentido. Sí, está bastante complicado el panorama para poder avanzar. En Argentina y México la creación de su ministerio fue un fracaso. No cambió en nada la situación. Entonces, los problemas de seguridad en Chile no están en la creación de más ministerios. El problema está en establecer buenas control de los estándares policiales en las policías a través de un órgano externo. Yo ahí soy partidario del College of Policing británico. Okay. Pero bueno, es otro tema. Sí, algún día vamos a tener que tocarlo porque yo creo que es interesante generar debate sobre eso y generar argumentos, porque la verdad es que muchas posiciones están muy radicalizadas a ese respecto. Y creo que, bueno, pero eso te vamos a dejar invitado para otro programa para ver. No, en ese punto, perdón, que la ciudadanía lo sepa. Si la única razón por la cual los políticos quieren un nuevo Ministerio de Seguridad Pública es para que sacarle la responsabilidad política al ministro del Interior, nada más. Desde el punto de vista de la seguridad propiamente tal, no representa ningún avance real, ninguno, porque las experiencias latinoamericanas han sido un fracaso. La última reflexión respecto al tema migratorio que te gustaría poder dejar antes de poder cerrar este bloque.
Sí, yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que aquí en toda la discusión parlamentaria hubo dos visiones contrapuestas respecto del fenómeno migratorio. Por un lado, la que promovía el gobierno, que podríamos decir que es la visión tradicional, que está inserta, por cierto, en los tratados internacionales, que es que los estados tienen el derecho soberano para definir quién ingresa, permanece y sale del país. Pero eso se contrapone con una visión, comillas, más progresista, que te dice que existe un derecho humano a inmigrar. ¿Por qué? Porque te dicen que existe efectivamente en las distintas convenciones el derecho a inmigrar, se señala, pero lo que te dicen las convenciones internacionales te dicen que esto está compuesto por 3 acciones. 1, salir de tu país. 2, poder retornar a tu país. Y 3, poder circular libremente en el país en que te encuentres legalmente. Esas son las tres fases de la migración conforme al derecho internacional. Pero en esta discusión decían, bueno, pero si una persona tiene el derecho a salir de su país, tiene que existir el derecho correlativo a ingresar a un tercer país. Y eso es falso, eso es un error. Entonces, cuando esa discusión ideológica se perdió en el Congreso por la oposición, por la izquierda, más radical, porque hubo sectores de izquierda más centristas que estuvieron de acuerdo con el gobierno, y por eso ganamos el proyecto en ese sentido, lo que hicieron fue permanentemente tratar de minar el proyecto y quitarle atribuciones al Estado para evitar en lo máximo posible las atribuciones de este para poder ejercer sus atribuciones de forma adecuada para establecer requisitos de ingreso, de permanencia y expulsión del país. La gente tiene que saber eso y esa es una discusión fundamental para el futuro de Chile y que también va a estar sin duda alguna en la convención constitucional, porque esa va a ser una nueva oportunidad para plantear el derecho humano a la inmigración, como lo ve la izquierda más ideológica en este nuevo debate que se viene en los próximos meses. José María Hurtado Fernández, que es, digamos, habitante ya asiduo de lo que es la región de O'Higgins, desde la costa de la cordillera. Digamos, muchas gracias por compartir tu experiencia, digamos, en términos migratorios y toda la experiencia, tanto laboral como profesional, como en ese sentido. Así que muchas gracias por toda esa idea. Con seguridad no será la última vez que nos veremos, así que nos quedan varias discusiones de per se, así que, por favor, muchas gracias por estar con nosotros. Guillermo, yo creo que el tema de la seguridad pública es un tema que le podemos hincar el diente mucho porque es muy interesante, hay mucho paño que cortar y lamentablemente en Chile no hemos tenido la voluntad política ni la valentía para asumir el desafío como realmente corresponde saliendo de nuestra trinchera ideológica. Muchas gracias. Y soy palmillano, no es que esté llegando ahora a O'Higgins, soy palmillano, nací y criado y estudié en Santa Cruz y en San Fernando, así que no me venga a decir que soy de afuera. Muy bien. Pues, Santa Cruz, precioso. Yo pasé mi vacaciones en Santa Cruz, así que no conozco bien por toda esa zona. Así que muchas gracias, Cote. Nos veremos en una próxima oportunidad. Mario, te invito a que vayamos a una pausa y regresamos de inmediato. Ya de regreso en el segundo bloque de la Carta sobre la Mesa, donde queremos darle las distintas perspectivas a temas que son de relevancia para el país, que son de importancia para que usted esté más informado y pueda conversar mejor en su casa y con sus amigos, en sus redes sociales. Recuerde que hay que autocuidarse. La vacuna no soluciona la pandemia, solamente nos coopera que nos enfermemos con menos gravedad, pero tenemos que seguirnos cuidando porque las cepas, las mutaciones, vamos a tener que estar ahí. En el segundo bloque, tenemos un diputado que ya hace rato que no nos visitaba, pero que siempre ha sido un agrado poder conversar con él. Nos referimos al diputado del Partido Socialista, don Leonardo Soto. ¿Cómo estás, Leo? Gusto en saludarte. Igualmente, bastante bien, dentro de todo, cuidándome mucho de la pandemia y haciendo mi trabajo en el Congreso. Sí. Oiga, Leo, quiero empezar con una pregunta. Si usted tuviera, qué sé yo, hacer un análisis político de cómo está el país hoy día, ¿qué elementos caracterizaría en nuestro escenario actual? Bueno, sin duda la pandemia ha logrado cambiar todas las costumbres, todas las conductas, está afectando la economía, está afectando la sociedad, las relaciones familiares, la subsistencia económica, todo el futuro está plagado de incertidumbre, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en esta condición, las clases suspendidas, la pandemia es el protagonista del año 2020 y espero que no lo sea el 2021. Segunda protagonista, actriz secundario, un gobierno inoperante, ineficiente, que no ha sido capaz de estar a la altura de lo que Chile necesita.
tanto para enfrentar la pandemia, ahí hay algunos claros, pero también hay muchos oscuros, pero sobre todo para poder proteger a los chilenos de la ruina con la que amenaza esta pandemia económica. Ahí los chilenos han sido dejados a su sola suerte, el gobierno ha llegado tarde, mal, con ayudas insuficientes, y eso revela, y eso también se ha traducido en que el gobierno hoy día se está desmoronando por todos lados, está haciendo agua, como un bote lleno de hoyos está haciendo agua, incluso está siendo incapaz de lo básico que debe hacer un gobierno, que es gobernar. Hoy día estamos en una especie de desgobierno, y eso es una realidad también. Un breve análisis en 2 minutos. No, además que, créeme que, o sea, yo por respeto, digamos, normalmente usted tiene un buen análisis que se agradece, más allá que no esté uno de acuerdo, digamos, pero la forma en que se estructura es lo valioso. ¿Mario? Sí, diputado, llevándolo un poquito ya más a tierra derecha, ya los últimos días ha causado bastante impresión el tema vinculado con el ejército, con el espionaje a un grupo de periodistas, vinculado de una u otra forma a lo que es el caso del periodista Weibel, que ya todos conocemos, que ha hecho publicaciones relacionadas con una serie de denuncias de irregularidades al interior del ejército. ¿Qué opinión le merece justamente esta nueva arista del caso Weibel, del caso del ejército contra los periodistas, de estar investigando, de estar siguiéndolo, de estar realmente con el caso de espionaje en este sentido? Mira, a mí me parece que los hechos son de la máxima gravedad en una democracia. Uno de los 4 pilares por los cuales se cimenta cualquier sociedad democrática es la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa. Es una libertad política básica para que uno pueda decir hay libertad. Y hoy día lo que tenemos es que hay atentados directos contra esa libertad, porque se ha descubierto que un grupo de funcionarios públicos, militares, de la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ejército, hacen espionaje permanente a periodistas, hacen vigilancia permanente a periodistas que investigan la corrupción en las mismas Fuerzas Armadas o también la violencia en materia de derechos humanos. Cuando un cuerpo del Estado, en este caso el Ejército, interfiere en el funcionamiento de la libertad de prensa a través de espionaje, escuchas telefónicas, seguimiento, en fin, toda esta batería que se ha descubierto, yo diría que estamos en presencia de un atentado terrorista contra la libertad de prensa. De esa magnitud, un atentado terrorista contra la libertad de prensa. Porque básicamente lo que quiere es infundir temor en los periodistas, producir que se autocensuren, que dejen de hacer lo que están haciendo, investigando la corrupción o investigando violaciones a los derechos humanos, y eso es propio de las dictaduras que intentan intimidar a la prensa para poder gobernar más tranquilo. ¿Quién es el responsable de esto? Y este es un segundo punto. Yo sé que directamente aparece involucrado la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, pero ellos forman parte del gobierno, forman parte del Estado. Tienen un jefe político que es el ministro de Defensa y tienen un jefe superior político que es el gobierno. Cuando se ha descubierto que el DINE del Ejército hace estas maniobras de espionaje y vigilancia a periodistas, yo digo, el autor de este espionaje es el propio gobierno de Chile. Porque de una u otra manera, por acción o por omisión, con autorización expresa o tácita, está permitiendo que estos funcionarios militares hagan algo indebido, algo que es un verdadero pecado mortal en una democracia, como es espiar a la prensa libre en nuestro país. En esa perspectiva, Leo, digamos, ¿habría elementos como para pensar en algún tipo de acusación constitucional contra alguna autoridad del gobierno? Yo creo que esta noticia está en desarrollo, Guillermo, y de antemano te digo que sí, porque evidentemente este atentado a la libertad de prensa se inscribe dentro de los últimos 30 años, es de lo peor que se ha visto. Aquí se ha descubierto desde hace varios años que a lo menos 5 periodistas muy reconocidos del periodismo que se llama investigativo, el que descubre actos de corrupción en el Estado, el que descubre maniobras que intentan dañar los derechos humanos o a los agresores en materia de derechos humanos, policías, etcétera, resulta que están siendo vigilados, espiados ellos y sus familias, porque se pidieron datos de la madre de uno, de la hermana del otro,
y también de denunciantes de corrupción exmilitares. Ahí está el capitán Harvey, el cabo Tudesca, gente que ha destapado episodios de corrupción grandísimos en nuestro país, que hoy día tiene a más de 800 informados, imputados, formalizados ante la justicia. A ellos se les está investigando, a ellos se les está haciendo seguimiento ilegal, se les está espiando de manera ilegal, y yo creo que no descartaría de ninguna forma que esta investigación, que está recién partiendo, por la magnitud que está teniendo de personas involucradas, llegue finalmente hasta la moneda y permita hacer una acusación constitucional en contra del ministro de Defensa, o ministro de Interior, o de quien corresponda, de acuerdo a las responsabilidades políticas que permitieron que esto funcionara. Mario. Diputado, ahí quizás para llegar a ese nivel, en mi opinión, quizás habría que ir por un tema de escalones, de responsabilidad. Uno puede imaginarse una situación como esta, que la primera responsabilidad recae, ya sea por orden directa o por responsabilidad de mando directo, una situación de estas características, en el comandante y jefe del ejército. En ese punto, preguntarle si es que está pensado pedir algún tipo de investigación directa contra el comandante y jefe del ejército, pedir su destitución eventualmente o llevarlo a la justicia, y lo mismo cabría para el caso de quien fuera ministro de Defensa, quizá en el periodo anterior no podría haberse iniciado este tema, porque es una cosa de investigación también para establecer exactamente cuándo empezó el espionaje contra estos periodistas en particular. Posiblemente en este caso el ex ministro de Defensa, Alberto Espina, también ver algo directo en función de él, o sacarlo directamente del cargo que está actualmente en instituciones ligadas al gobierno. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, efectivamente aquí hay una cadena de mando. Aquí los funcionarios militares que andan en la calle espiando a una jueza de la República, la jueza Romy Rutherford, o haciendo espionaje, interviniendo en los teléfonos de Mauricio Weibel, de Pavlovic, de Santiago Pablo, y otros periodistas, Rebolledo también, y otros denunciantes de corrupción, capitán Harvey, su madre, hablan, digamos, de que esto no es un acto ocasional, esto es un espionaje sistemático a los denunciantes de corrupción, es una línea de trabajo que tiene mucho tiempo de desarrollo y que no sabemos muy bien cuál es la justificación. Lo que sabemos es que es completamente ilegal a partir de los datos que se han encontrado por la propia justicia, por el Ministerio Público, que determinó que para poder intervenir los teléfonos del periodista Mauricio Weibel, la Dirección Nacional de Inteligencia entregó antecedentes falsos a la justicia. La justicia, el ministro en visita, en este caso de la Corte de Apelaciones de Santiago, es el que autoriza la interceptación telefónica. Pues bien, el DINE del Ejército le mintió a este ministro para obtener la autorización de escucha telefónica al periodista Weibel. Colocó en la solicitud que era para poder perseguir los antecedentes de una supuesta espía peruana, una espía extranjera, y para proteger la seguridad nacional. Y el teléfono que solicitaba investigar, evidentemente no era de ella, ni de nadie vinculado a la seguridad nacional, sino que del periodista Mauricio Weibel, que estaba investigando el caso Milico Gatti. Si este patrón se repite en todos los casos, estamos en presencia de una red de espionaje, de vigilancia de nuestra democracia, que tiene que ser desmontada, y sus responsables tienen que responder ante la justicia por los delitos, y ahí yo inscribiría inmediatamente a los uniformados, al director de la Dirección Nacional de Inteligencia de la época, que le mintió al Poder Judicial. También inscribiría al comandante en jefe de la Fuerza Armada, del Ejército, perdón, que le mintió también indirectamente al Poder Judicial y nos mintió al Congreso, porque nosotros los citamos al actual comandante en jefe y al exministro de Defensa, Alberto Espina, a que diera explicaciones detalladas en el Congreso, y no las dieron y aseguraron que todo esto era absolutamente legal. O sea, le mintieron al Congreso y le mintieron también al Poder Judicial. Ahí hay responsabilidad política y ellos deben renunciar, ellos no pueden seguir en su cargo, y ahí debiera uno escalar para saber si el gobierno también tiene responsabilidad por acción o por omisión en esto. Pero esto es un juicio político que estamos haciendo, especulando en su desarrollo. Por lo pronto, hoy día el Ministerio Público está tomando grandes decisiones, está certificando estos hechos, y yo creo que uno puede augurar que en el futuro cercano podamos avanzar hacia responsabilidades políticas
todo con el objetivo de erradicar completamente estas malas prácticas, este verdadero atentado terrorista en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad de prensa en nuestro país. Leo, estamos en un proceso, digamos, en una maratón electoral, pero además que incorpora todo lo que es la Convención Constituyente. Y además en una campaña presidencial que ha terminado cooptando todo el debate constitucional, como todo lo que es la elección territorial, de gobernador, alcalde, concejales, ¿no? ¿Cómo está la interna dentro digamos, de una candidata Narváez que no logra aprender, de todo lo que es los acuerdos internos y la mirada hacia el lado de la izquierda, con un Boris que aparece? ¿Cómo se ve ese panorama al interior de la oposición hoy día? Mira, lo primero es decir que todo el proceso político que viene está atravesado por la fragmentación, por la división. Hoy día, lamentablemente, hay en este momento creo que 11 o 12 candidatos presidenciales para nuestro país. Ninguno logra tener detrás de ello un gran equipo político, un gran equipo social. No hay visiones muy claras del futuro de Chile. Es decir, son apuestas más o menos individuales. Y hoy día creo que lo que Chile necesita, de verdad, más que nunca, basta mirar lo que ocurrió con nuestros vecinos el día domingo en Perú, donde habían 6 o 7 candidatos y ninguno pasaba el 10%, y ganó uno con el 18%. 18%, lo cual habla de muchas dudas respecto a si van a poder gobernar bien. Bueno, Chile no está exento de esto, y hoy día parece que la división y la fragmentación están a la orden del día, y yo hago una afirmación. Hoy día lo revolucionario, de verdad, es ser unitario, es buscar la unidad. Y esa es la revolución que tenemos que hacer, buscar los mayores niveles de unidad posible para darle gobernabilidad y una alternativa de futuro a nuestro país distinta al desgobierno que hoy día tenemos con este presidente. Y en ese marco yo creo que Paula Narváez está haciendo sus primeros pasos, está intentando darse a conocer, sus características personales más o menos las está conociendo la gente, pero es fundamental que nosotros participemos en una primaria presidencial donde busquemos construir un programa común con lo que nos une y podamos ofrecérselo a la ciudadanía, y sea la propia ciudadanía la que decida y seleccione quién va a ser el liderazgo que va a representar a nuestro mundo de la izquierda en nuestro país. Y ese por lo menos el camino en el corto plazo, que debiera concluir el 18 de julio con la inscripción de Paula Narváez como candidata, ojalá, de la mayor cantidad de movimientos y partidos posibles, como candidata presidencial. No, ¿Mario? Quizá siempre en el tema electoral, pero ahora ampliando un poquito el sesgo, ¿cómo ves el camino a la constituyente? El camino a la constituyente en este momento está complejo para todos los movimientos políticos porque no se ve de momento, justamente a causa de esta fragmentación de la que mencionabas, un grupo que realmente pueda llegar a dominar claramente lo que podría ser una tendencia después dentro de la convención ya operando para poder discutir la constitución. Se está viendo un tema bastante parecido, algo a 3/3, pero quizá unos 3/3 donde justamente esa división, esa fragmentación que se ve bastante en este caso en la oposición, podría llevar a que el oficialismo tenga una posibilidad bastante cierta de sacar adelante su proyecto constitucional. ¿Cómo ves justamente eso y cómo ves el papel de los independientes en este juego político que se ve de cara a la constituyente? A ver, yo creo que el proceso constituyente no va a estar exento del signo de los tiempos, que es la fragmentación y la división. Tú hablas de que, al parecer, el resultado de la elección constituyente va a revalidar lo que se llama los 3/3, la derecha, el centro y la izquierda, y van a distribuirse en iguales medidas los constituyentes. Si fuera eso, sería algo bastante razonable, pero yo creo que va a ser mucho peor, o sea, van a haber unos 8/8, creo yo, 9/9, porque hoy día el signo de los tiempos es la identidad propia y el pensar distinto al de al lado y defender una postura y no moverse ni un centímetro de ella, lo que habla de un cierto fanatismo y dogmatismo, sobre todo en los extremos, que yo creo que va a teñir sobre todo los primeros meses de la constituyente. Si las cosas salen bien, porque yo parto por advertir que no es seguro que salgan bien, la constituyente tiene un año para funcionar, solo 12 meses,
y tiene que dictar su propio reglamento, su propia constitución de convención constituyente, y después trabajar artículo por artículo hasta terminar en un año con una nueva constitución que ofrecerle al país. Si no lo hace, porque se demoraron mucho en la fase inicial, porque no se pusieron de acuerdo en piezas claves del puzzle nacional, va a fracasar el proceso. Y vamos a estar en el periodo previo al 15 de octubre. Vamos a estar peor que antes, con una decepción gigantesca. Y eso yo creo que es la principal amenaza del proceso constituyente. Pero supongamos que se ponen de acuerdo y logran avanzar. Yo espero que evidentemente la Constitución logre reflejar los pisos compartidos de la sociedad, los acuerdos que tienen 2/3, porque para eso es la Constitución, para poner lo que nos une, no lo que nos divide. Lo que nos divide, que es muchísimo, los desacuerdos de la sociedad, las distintas miradas, el pluralismo, tiene que ir en los procesos legislativos, en los procesos de gobierno cada 4 años, y será cada proyecto de gobierno, de presidente, el que lleve detrás de sí su postura sobre los desacuerdos cada 4 años en los periodos presidenciales. En la Constitución tienen que estar los grandes acuerdos y no va a ser de otra manera. El que no lo entienda así tendría, creo yo, que revisar un poquito cuál es su misión. Y yo creo que si cada uno entiende que la principal tarea es que Chile tenga una nueva Constitución democrática, redactada por los que eligió la gente, yo creo que estamos muy bien. Si creen que es un campo de batalla donde uno va a expresar su fanatismo, su intolerancia a lo que piensan los demás, estamos bastante perdidos. Y en ese caso, pero recordarle lo que te consultaba al final, el rol de los independientes específicamente en este tema, en este escenario justamente de fragmentación o de discusión. Yo creo que los independientes, si son independientes con bastante autonomía política respecto de los partidos, pueden hacer una enorme contribución, porque ellos pueden actuar de puente o de bisagra de las posiciones ideológicas más intransigentes. Ellos entienden que su misión única como independiente, quizá en su vida, va a ser participar en este proceso constituyente, y creo que van a estar más a la altura de este desafío que los militantes puros y duros de partidos ideológicos, tanto de los extremos de derecha como también de izquierda. Yo confío en los independientes, aunque creo que no les va a ir muy bien en el proceso electoral. Eso es verdad. ¿Ya? ¿Y por qué no le iría bien? Porque digamos, finalmente las encuestas tienen una crítica bastante fuerte a los partidos políticos, al sistema político en general, ¿ya? Y los independientes han arremetido de una manera que es impresionante, ¿ya? ¿Cuál sería la razón que tú tienes para decir que no le va a ir tan bien? ¿Es solamente una esperanza de un punto de vista del partido político, o hay una realidad también en términos concretos de cómo se capturan los votos? Yo creo que tú tienes razón, Guillermo, en el sentido de que ellos están de moda. Está de moda decir que apoyo independiente y aborrezco o repudio los partidos, la gente que viene de partidos políticos. Pero ese es el titular, pero en las bajadas uno empieza a ver a los independientes que prácticamente nadie los conoce. Si tú vas a una comuna cualquiera, anda a Coquimbo y pregunta quiénes son los independientes constituyentes, nadie los conoce. Es muy difícil que alguien vote por una persona que no conoce, que no sabe cuáles son sus compromisos anteriores, su trayectoria social, política. Es muy difícil que eso se haga. Si eso agregamos que los distritos son enormes, no tan solo tienes que ser conocido en Coquimbo, sino que tienes que ser conocido en Coquimbo, Valle, Illapel, Los Vilos y todos sus alrededores, alrededor de 30 comunas, lo que ya te indica que es bastante difícil desplegarse para llegar físicamente o presencialmente a todo ese mundo. Y si le agregamos que los independientes son solos, cada uno compite con sí mismo, no compite en una lista donde mantengan una mirada común, o pertenezcan a un sector más o menos definido. Hay independientes que son de derecha, que están en las mismas listas de independientes que son claramente de izquierda, en fin, otros que obedecen al mundo gremial empresarial y otros a trabajadores, pero se juntaron en una lista y se suman unos con otros, pero sin tener ninguna base que los distinga con mucha claridad. Entonces, yo creo que va a haber mucha división, mucha fragmentación. Hoy día, de todos los candidatos que hay a la constituyente, entiendo que son 2/3 son independientes y 1/3 de militantes. Los de militantes tienen la ventaja de que los partidos políticos tienen grupos organizados en cada una de las comunas,
tienen liderazgos en los municipios, concejales, alcaldes, tienen liderazgos parlamentarios, porque llevan mucho tiempo trabajando por la gente, y todo ese trabajo lo ponen al servicio de su constituyente. Y eso constituye una ventaja que no es artificial, es natural, pero que tampoco uno puede desconocer. Por eso yo creo que, valorando mucho los independientes, no van a tener un buen desempeño electoral. Perfecto. Se agradece muchísimo la respuesta, Mario. Sí, mira, escarbando un poquito más justamente en el tema constituyente, pasemos a otro grupo que también interesa bastante, el grupo de los pueblos originarios. ¿Cuál es el rol que les estás viendo? ¿Cuál es el despliegue que tú le estás viendo justamente por una parte de la campaña, a la representatividad que puedan tener justamente los candidatos de los diversos grupos que están postulando en este momento, y también el rol que van a desplegar, que van a tener al interior de la Convención Constituyente? Bueno, ellos son un enigma porque por primera vez en la historia de nuestro país se incorpora a los pueblos originarios, a todos los pueblos originarios, a los mapuches, que son más de 1,5 millones de integrantes o de personas que se sienten pertenecientes al pueblo mapuche, como también cahuéscar, diaguitas, que son apenas unos miles, o rapa, que también son varias decenas de miles. Todos ellos van a formar parte de la Convención Constituyente, y eso es un experimento maravilloso, que el día que se inaugure la Convención Constitucional van a haber 155 delegados para escribir la nueva Constitución, y 17 de ellos van a estar con su indumentaria propia de cada una de sus etnias, con sus trapilacuchas, con sus taparrabos, en el caso de los Rapanui, en fin, con sus faldones, los indígenas de la cordillera, y dispuestos a escribir esta nueva Constitución. Esto es un experimento que solo va a tener cosas positivas. Lo primero, yo auguro que ellos evidentemente se van a unir en torno a obtener un reconocimiento y una autonomía para los pueblos originarios, que hasta el día de hoy el Estado chileno les ha negado. Eso lo van a obtener, porque es inevitable que Chile tenga una constitución que los reconozca como parte de nuestra plurinacionalidad. Y ese debate va a ser fantástico y hermoso. Y va a ser uno de los productos más valiosos de esta nueva constitución, la integración en igualdad de términos de los pueblos originarios, de los primeros pueblos de nuestro país. Y segundo, la incógnita que va a existir respecto a los pueblos originarios es cómo van a actuar en el resto de los temas valóricos, los temas de feminismo, los temas de derechos sociales, derechos reproductivos. Ahí hay mucha incertidumbre, porque ellos viven en una dimensión distinta, miran las cosas de manera distinta, y no sé cómo se van a comportar en los cánones habituales. Probablemente los liderazgos más fuertes que tengan los 17 representantes del pueblo originario sean los que puedan inclinar la aguja en un sentido o en otro, y nosotros esperamos que los pueblos elijan a los mejores para esta tarea que es tan importante para ellos y para todo el país. Leo, ya nos quedan pocos minutos. ¿Cómo ven los resultados de las elecciones en Ecuador y en Perú? En Ecuador, finalmente, el correísmo perdió, y por un porcentaje mayor al que se esperaba. Gana Guillermo Lasso, que desde mi punto de vista es un liberal pragmático. Mientras que en Perú, y tú lo señalabas al inicio de la entrevista, a citar a Pedro Castillo, pero con un fuerte vínculo de la izquierda, con el apoyo del profesorado, donde ha sido dirigente, vinculado a Sendero Luminoso. Y por otro lado, pareciera ser que Keiko Fujimori va a ir. ¿Cómo se ve de tu perspectiva este proceso, digamos, vecinal? Bueno, yo creo que la polarización es otro de los signos de los tiempos. Hay posturas muy, muy radicalizadas, muy extremas, que se le ofrecen a los ciudadanos tanto de Ecuador como de Perú. Entiendo que Castillo pertenece a un grupo más o menos radical de izquierda, que no había tenido mucha visibilidad, pero en la campaña logró captar por lo menos solo el 18% de los votos de los ciudadanos. Es bastante poco. En el caso de Ecuador, también se polarizaron la opinión pública en torno a los dos ejes tradicionales, el correísmo y los liberales, o la gente vinculada a grupos conservadores. Y pareciera que el signo también es de cambio, ¿no? Que quieren algo distinto de lo actual. Ahora, yo no sé si lo van a obtener, porque en el caso de Perú, la división y la fragmentación de la elección probablemente va a mantener un desgobierno que ha tenido Perú con 4 presidentes en 5 años.
Han tenido, creo que 4 presidentes en los últimos 5 años. O sea, nada asegura de que si sale electo Castillo en Perú, va a terminar su periodo. Es muy probable que no, si seguimos la tendencia anterior, porque asume con muy baja votación, con un 18% en primera vuelta, podrá subir en segunda, pero la primera opción era solo el 18% de los peruanos, sin una base parlamentaria fuerte, no tiene mayoría en los congresos. Los gobiernos necesitan mayorías para poder gobernar y darle tranquilidad y paz a sus países, y de lo cual va a carecer este nuevo presidente peruano. Y en Ecuador yo creo que no va a ser algo muy distinto. El correísmo puede que ahora pierda, no sabemos, pero es muy fuerte y también va a producir un enfrentamiento y una fragmentación de la opinión pública que lamentablemente no le hace muy bien al futuro, sobre todo de la gente más vulnerable, de las clases medias, los trabajadores que finalmente sufren a clases políticas que son incapaces de darle bienestar, progreso y estabilidad al pueblo de sus propios países. Espero que eso no sea así, que mi pronóstico sombrío sea contradicho por la realidad, y bueno, esperamos que sea lo mejor para esos países. Vamos. Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista, te queremos agradecer muchísimo tu gentileza para acompañarnos en el día de hoy, digamos, y colocar temas que merecen reflexión desde tu perspectiva y que obviamente coopera que construyamos una democracia en el diálogo donde, digamos, en cada parte, en cada reunión social, en cada familia, aprovechando la cuarentena, podamos conversar de estos temas. Así que muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad.